En este video tan bello, lo que vamos a hacer pues, vamos a trabajar con la ley de Ohm. ¿Qué establece la ley de Ohm? Dice que la corriente que fluye a lo largo de un alambre dado es directamente proporcional al voltaje aplicado. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué bases también tenemos que tener? Dice que el flujo de la corriente de electrones representado por I se da en amperios, la cual nosotros lo representamos con la letra A mayúscula. ¿Qué más? Que la diferencia potencial representado por V se da en voltios. ¿Qué más tenemos que saber? Bueno, que la resistencia del conductor representado por R se da en ohmios, y acá tenemos el símbolo de ohmio. Y además, ¿qué tenemos que aprender? Dice que un ohmio es la resistencia que permite a una corriente de 1 amperio que fluya entre una diferencia de potencial de 1 voltio. Acá tenemos lo importante, que en la fórmula, si nosotros vamos a calcular la corriente, esta la vamos a obtener dividiendo lo que es la diferencia de potencial, ¿verdad?, en voltios sobre la resistencia. Aquí lo representamos también sus unidades. Dice que 1 amperio es igual al voltaje sobre ohmios. ¿Qué más? Si vamos a trabajar con la resistencia, calcular la resistencia, esta la obtenemos dividiendo lo que es el voltaje sobre la intensidad de corriente, o sea, sobre la corriente. Las unidades. Un ohmio va a ser igual a voltios sobre amperio. Y por último, si nosotros vamos a calcular el voltaje, este lo vamos a obtener multiplicando la corriente por la resistencia. Y aquí lo representamos. ¿Y que vamos a obtener? Voltios. Y un voltio es igual a multiplicar lo que son las unidades de amperios por ohmio. Y para hacerlo un poco mejor, pues aquí están los ejemplos. ¿Qué dice el ejemplo número 1? ¿Qué corriente fluye entre una diferencia potencial de 120 voltios a través de una resistencia de 30 ohmios? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo más importante pues sacar datos, lo que hemos dicho, datos. Veamos, el voltaje 120 voltios, la resistencia, tenemos 30 ohmios, y que vamos a calcular, I sea la corriente que fluye. Entonces, de esta forma, ¿cuál vamos a obtener? Vamos a utilizar esa, la primera, ¿verdad? Y aquí nosotros lo vamos a colocar. Entonces decimos I va a ser igual a B sobre R. Y al sustituir, ¿verdad?, al sustituir, ¿cuánto vale voltios? 120 voltios entre 30 ohmios. 30 ohmios. 120, esta división pues la hacemos mentalmente. 120 entre 30, estamos hablando de 4 amperios. Y eso sería, miren, la respuesta de una forma pues bien sencilla. Veamos el ejemplo número 2. Dice, a través de una lámpara fluye una corriente de 0.5 amperios cuando se conecta a una fuente de 120 voltios. Entonces, sacamos lo que son los datos. ¿De cuánto es la corriente? 0.5 amperios. Cuando se conecta a una fuente de 120 voltios, el voltaje 120 voltios. ¿Y qué vamos a calcular? La resistencia. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar, pues, sería, en este caso, ¿verdad?, sería esta fórmula. Aquí nuestro camarógrafo lo va a enfocar, ¿verdad? Como en este caso vamos a calcular la resistencia, entonces vamos a dividir la diferencia de voltaje entre la corriente. Entonces sería R es igual a B sobre I. Entonces, al sustituir, ¿de cuánto es el voltaje? 120 voltios entre
0.5 amperios. Entonces la resistencia le vamos a pedir a nuestro camarógrafo pues que enfoque ahí nuestra calculadora, ¿va? Para que no tengamos problema. Entonces la encendemos y decimos 120 entre 0.5. Nos daría ¿cuánto? 240. Entonces colocamos 240 ¿qué? Las unidades son importantes, ohmio. Si ustedes se fijan, pues es bien sencillo. Ahora veamos el otro. Dice un motor con una resistencia de operación. Esta es la resistencia de operación de 30 ohmios. Se conecta a una fuente de voltaje. Por el circuito fluye 4 amperios. 4 amperios. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente, la que quiere aquí. Entonces, como nosotros pues ya tenemos nuestra formulita y le vamos a pedir a nuestro camarógrafo, en este caso, ¿qué decimos? Que el voltaje va a ser igual a multiplicar la corriente por la resistencia, el famoso VIR. Entonces, escribimos V es igual a la corriente por la resistencia. Al sustituir, ¿cuánto vale la corriente? 4 amperios por la resistencia 30 ohmios. Entonces al sacarlo, 4 por 3, 12 y sería 120 voltios. ¿Bien? Entonces ahí nosotros pues podemos observar, ¿verdad? De una manera muy sencilla. Esta sería la respuesta, esta sería la otra respuesta y esta la otra. Entonces, a través de estos ejemplos bien sencillos, hemos utilizado la ley de Ohm para que tú la puedas utilizar en tu formación académica e intelectual de una manera sencilla, de una manera básica, para que te vayas familiarizando con lo que es el voltaje, la corriente y la resistencia en un sistema eléctrico. Así que siempre invitándote a que te suscribas al canal para que sigamos creciendo intelectual y académicamente, y no sin antes agradecerte porque a esas lindas personas que ya están suscritas al canal. Así que un saludo para todos y para todas.